ahorita de nutrición enteral. El examen va a ser la próxima semana, ya lo habíamos platicado. Yo creo que lo voy a hacer en forma de caso clínico para que sea un poquito más fácil. Al final de la clase de hoy les voy a dejar un caso clínico para que practiquen. Y entonces, bueno, más o menos de esta forma es como va a venir el examen. Ya no vamos a incluir nutrición parenteral en este parcial para que no nos confundamos. Entonces nada más nos enfoquemos en nutrición enteral. Entonces, hoy vamos a hacer un repaso de la nutrición enteral. Muy bien. Entonces, estuvimos platicando de diferentes cosas de la nutrición enteral, ¿no? Habíamos platicado de qué es, los tipos de accesos que tenemos, cuando usamos uno u otro, la clasificación que tenemos, los métodos de infusión, etcétera. Entonces, vamos a hacer como un resumen o una síntesis de lo que hemos visto. Vamos a ver algunas otras fórmulas también que nos van a servir, o sea, fórmulas de cálculo energético. También vamos a ver algunas otras cosillas por ahí, algunos otros detalles para afinar todo lo que vamos a aprender acerca de nutrición enteral. Muy bien. Entonces, la nutrición enteral, recordemos que tiene o es aplicada a diferentes situaciones. Una de ellas, una de las más típicas, es para pacientes con riesgo nutricional que no tienen capacidad de ingerir todo su requerimiento calórico por vía oral. Entonces, en estos casos hablábamos más o menos que si cubrimos menos del 60% del alimento que le toca al paciente por vía oral, entonces tendríamos que apoyarnos de la vía enteral como primera opción. ¿Ah? Entonces pensemos, por ejemplo, un paciente que le tocan 2.000 calorías y digamos que esas 2.000 calorías está comiendo 1.200 calorías y no puede comer más. O sea, por alguna cuestión no puede comer más. Entonces, en este caso, pues este paciente está en riesgo nutricional, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas herramientas de tamizaje que nos dan justo estos parámetros para tomar la decisión de considerar otras vías de alimentación para el apoyo nutricio y pues ahora sí que conservar dentro de lo que se pueda un estado nutricional óptimo, ¿no? Ok, también en pacientes sedados o bajo ventilación mecánica invasiva, aquí tendríamos que ver sí o sí si este paciente puede, bueno, tiene riesgo de broncoaspiración, entonces seguro sí lo va a tener, entonces pues tendríamos que utilizar un acceso postpilórico, pero igual sabemos que sería la primera opción siempre y cuando tengamos un sistema, un aparato digestivo funcional. Presencia de trastornos de deglución, hablábamos de la disfagia que es típica en pacientes adultos mayores. Imagínense, si es típica en un adulto mayor que está en su casa con su familia, ahora imagínense en un adulto mayor hospitalizado o en un adulto mayor que se encuentra ingresado en una casa de cuidados para adultos mayores. Entonces, normalmente en estos pacientes con trastornos de deglución se optan por opción, o sea, si es complicado que el paciente se alimente vía oral, si no podemos contener estos riesgos de broncoaspiración a través de las medidas dietéticas que normalmente se aplican para pacientes con disfagia, entonces pues sí consideramos la vía enteral. Pacientes con anorexia fisiológica, hablábamos que no nos referimos a pacientes con trastornos de la conducta alimentaria precisamente, sino más bien pacientes con enfermedad hepática, ¿no? Que son pacientes que suelen tener llenura temprana, suelen tener náuseas, suelen tener pues anorexia secundaria a la inflamación sistémica que tienen estos pacientes. Entonces, podría ser una opción en el caso de que estos pacientes realmente no estén alcanzando ¿cómo se llama? Sus requerimientos. ¿Alguien sabe, por ejemplo, en los pacientes con cirrosis hepática, cómo va a estar? Creo que ya se los había mencionado. ¿Cómo va a estar el metabolismo en estos pacientes? ¿Cómo va a estar su gasto energético? ¿Alguien se imagina? ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien recuerda algo de lo que hemos platicado? Yo
Yo recuerdo que sí nos había dicho, pero no estoy segura la verdad si nos dijo, pero que nos dijo más bien dicho, pero creo que nos dijo que estaba aumentado el gasto. Así es, va a tener un gasto aumentado y va a estar en un estado hipercatabólico. Ajá, entonces, estos pacientes, a ver, vamos a pensar en la fisiología, un poquito en el metabolismo del hígado. Una de las funciones principales del hígado es almacenar ¿qué? ¿Qué almacenamos en el hígado? Glucógeno. Excelente, glucógeno. Entonces, si el hígado va a estar, digamos, trabajando de una manera poco óptima, entonces ese almacén de glucógeno se va a ver totalmente afectado, ¿no? Entonces, estos pacientes no tienen su reserva de glucógeno y aparte de esto, pues tienen síntomas gastrointestinales, tienen, ¿cómo se llama? Anorexia y entonces llenura temprana, etcétera, etcétera. Entonces, pues realmente estos pacientes es complicado que se alcance su requerimiento energético. Y como está aumentado, pues todavía lo complica un poquito más. Pensemos que ahora ese paciente, aparte de esto, también tiene encefalopatía, ¿no? Entonces imagínense ese paciente con encefalopatía, tiene una pérdida de la conciencia importante y no se puede alimentar, y luego tiene ascitis. Entonces, este tipo de pacientes pues sí se complica a la hora de nosotros quererlos alimentar vía oral. Entonces por eso buscamos otras opciones como la vía enteral. La vía parenteral, por ejemplo, bueno, estos pacientes van a tener pues algunas complicaciones como lo es la citis. Entonces, en este caso no podríamos utilizar o pensar en un acceso como una gastrostomía. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no podemos ponerle una gastrostomía a un paciente con ascitis? Será porque pues va a generar mucha secreción del líquido peritoneal. Así es, vamos a tener secreción de líquido peritoneal y aparte de esto, pues podríamos causar una peritonitis, ¿no? Entonces, en este caso, tampoco podríamos pensar en este tipo de accesos. Entonces, estos pacientes normalmente nos vamos por una vía temporal, siempre y cuando sea posible. La vía parenteral, pues ya es como algo extremo, que también tiene que tener sus propios cuidados. Entonces, en este caso, sí o sí, un paciente con enfermedad hepática con desnutrición, que normalmente la desnutrición en pacientes con enfermedad hepática en un Child-Pugh-C, pues es como hasta en un 80% de los pacientes. Entonces, sí o sí van a necesitar algún tipo de apoyo nutricional. También los pacientes con enfermedad renal crónica, que pues también la enfermedad renal crónica nos va a arrojar sus propias complicaciones. Igual estos pacientes pueden tener náuseas, pueden tener llenura temprana. Entonces, con estos pacientes también tendríamos que pensar en un apoyo nutricional. También hay pacientes con insuficiencia intestinal parcial, puede ser, por ejemplo, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o síndrome de intestino corto, siempre y cuando tengamos una superficie de al menos 100 centímetros funcional en el intestino. También cuando los pacientes tienen un incremento en sus requerimientos nutrimentales y tienen incapacidad de cubrirlos por vía oral, ¿no? Por ejemplo, pensemos en pacientes con fibrosis quística. Por ejemplo, estos pacientes con fibrosis quística, el gasto energético que tienen es excesivamente aumentado. Entonces, si ustedes, no sé si ya han tenido prácticas en hospital, me parece que sí, ya han visto algún paciente con fibrosis quística, van a ver un paciente totalmente emaciado, ¿no? Porque son pacientes que el gasto energético es tan alto que cuesta mucho trabajo alcanzarlo simplemente con la vía oral. Entonces, en este caso también contemplamos la opción de una vía o un apoyo enteral. Pacientes con algún problema psicológico como depresión severa o anorexia nerviosa, en este caso se aplica, pero es complicado, ¿no? Eh, los trastornos de conducta alimentaria son bastante difíciles, entonces, bueno, es un tema en el que no soy experta, pero bastante complicado. Ok, ¿cuándo no? ¿Cuándo no utilizar la vía enteral? En pacientes que no tengan ningún riesgo nutricional y que se espera que por sí solos puedan alcanzar sus requerimientos en los próximos 5 a 7 días. También pacientes que tengan una obstrucción gastrointestinal no quirúrgica,
ahí sí no podríamos prescribir este tipo de alimentación. O buscaríamos, por ejemplo, si es una obstrucción, no sé, a nivel gástrico, pues entonces nos iríamos ¿cómo se llama? A un acceso postpilórico, ¿no? Siempre hay que evaluar, ahora sí que las condiciones del paciente y las posibilidades. O sea, siempre lo ideal es buscar darle al paciente o utilizar más bien su tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, es prioridad. En síndrome de intestino corto severo, es decir, menos de 100 centímetros de intestino delgado funcional, pacientes con hilio, pacientes con fístulas distales o proximales de alto gasto, sangrado de tubo digestivo severo, malabsorción gastrointestinal severa, imposibilidad para accesar al tracto gastrointestinal, o que el paciente no desea recibir apoyo nutricional, ¿no? Que a veces nos olvidamos de la parte del consentimiento del paciente, ¿no? Es como de necesita la sonda y la tienen que recibir. En algunos casos sí hay pacientes pues ya en estado grave que todavía pueden decidir por ellos mismos y optan por ya no recibir ninguna alimentación, ¿no? Se va a ver mucho, normalmente prefieren... Naomi, ajá, adelante. Doctora, una duda, disculpe. Entonces, en teoría es como una contraindicación como que no muy absoluta, que si tiene una obstrucción dependiendo de dónde esté. ¿Me puede repetir la pregunta? Es que no escuché muy bien, perdón. Sí, entonces lo de como contraindicación por obstrucción sería como no muy absoluta por dependiendo de dónde esté la obstrucción. Así es, exactamente. O sea, si nosotros, por ejemplo, te digo, hay algún obstrucción a nivel gástrica, pues todavía tenemos el intestino, digamos, disponible. Entonces podríamos apoyarnos del intestino para alimentar. Ajá, o sea, la prioridad siempre es buscar una manera de alimentar al paciente vía enteral. Ajá, ya si de plano, o sea, esa obstrucción mmm, dificulta o complica totalmente la alimentación enteral, pues ya se busca la vía parenteral, ¿no? Pero dentro de lo que sea posible, si se puede y se puede optar por ella, por esta opción, es mejor. Ok, gracias. Sí, de nada. Ok, entonces les decía que hay pacientes que optan por de plano decir, ¿saben qué? Ya no quiero ninguna alimentación, sé que tal vez tengo riesgo de morir, pero mejor mándenme en mi casa y como lo que quiera y hago lo que sea. Entonces, suele pasar, es lo más, típico, ¿no? Entonces también vamos a ver mucho eso y pues hay que respetar siempre la autonomía del paciente. Ok, entonces habíamos platicado que tenemos nutrición temprana y nutrición tardía. La nutrición temprana habíamos dicho que tiene mejores resultados o resultados más positivos debido a que pues vamos a disminuir, por ejemplo, el riesgo de complicaciones, vamos a tener un mejor pronóstico en estos pacientes, ¿no? Entonces la nutrición enteral temprana es aquella que inicia en las primeras 24 a 48 horas desde la hospitalización o también se puede tomar de referente la intubación mecánica. ¿Cuáles son los beneficios a nivel metabólico o a nivel sistémico? Vamos a disminuir el estado inflamatorio de los pacientes. Se preserva la función de los enterocitos, que esto ya vimos que es importante. Vamos a tener menor riesgo de infección, menor permeabilidad intestinal. La sensibilidad a la insulina, digamos que la vamos a mantener equilibrada. Vamos a disminuir el estrés oxidativo propio del ayuno prolongado. Y preservamos la masa muscular, que en el caso de los pacientes hospitalizados, bueno, en caso de todos los pacientes, o sea, la masa muscular es oro, ¿no? Entonces, en especial pacientes hospitalizados, digamos que la masa muscular nos da, entre más masa muscular, pues tenemos un mayor pronóstico, ¿no? Entonces, es bien importante apuntar siempre al cuidado de la masa muscular. Muy bien, entonces, ¿qué era lo más importante que ya habíamos platicado? La nutrición enteral tiene que iniciarse una vez que el paciente está hemodinámicamente estable. Entonces, pensemos, por ejemplo, pensemos en un paciente con sangrado de tubo digestivo alto que ingresa a urgencias y entonces, ¿qué sería lo más importante? ¿Cómo va a estar ese paciente? Si tiene un sangrado de tubo digestivo alto. ¿Alguna vez alguien ha visto un paciente así?
o sabe cómo es. Ajá, adelante, adelante. Pues yo no he visto ninguno, pero nos tocó exponer de eso una vez en gastroenterología. Ajá. Pues que podía haber alteraciones de hemodinamia, como que pierdan el estado de conciencia, que tengan signos de choque como hipotensión, o, o también podría ser que tengan como palidez, o cómo se puede decir, que sean pálidos. Ajá. Sí, justo todo esto vamos a observar en pacientes con un sangrado de tubo digestivo alto, y está asociado ¿a qué? A la deshidratación severa que, ¿cómo se llama? Que trae consigo este sangrado de tubo digestivo alto, ¿no? O sea, si ustedes lo han visto en algún paciente alguna vez, por ejemplo, paciente de sangrado de tubo digestivo alto por varices esofágicas, o sea, es una carnicería, ¿no? O sea, es sangre por todos lados, está muy, muy dramático, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes, pues van a llegar normalmente chocados, ¿no? Van a tener hipotensión. Y entonces, ¿qué será la prioridad? Alimenten a ese paciente, por favor, porque se va a desnutrir. ¿Qué tendríamos que hacer primero? Pues que ya no esté chocado. Exactamente, ¿no? Tenemos que estabilizar primero ese paciente para que después podríamos pensar ahora sí en ver cómo se va a alimentar. Entonces, siempre, 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 lo más importante es que esos pacientes, o todos los pacientes, estén hemodinámicamente estables para pensar en cosas igual de importantes, pero menos urgentes, como la nutrición. Entonces, en pacientes que tengan la presión arterial sistólica menor a 50 milímetros de mercurio, pues ahora sí que ahí está contraindicado totalmente la nutrición enteral, ¿no? O sea, en ese momento no se puede hasta que el paciente se estabilice. Ok, habíamos hablado entonces de los tipos de fórmulas. Tenemos fórmulas, digamos, tanto para diferentes accesos, o sea, si vamos prepilórico, postpilórico, y también tenemos para diferentes condiciones, eso ya lo habíamos platicado. Entonces habíamos platicado que las fórmulas poliméricas estándar son aquellas que se utilizan para nutrir a los pacientes con un acceso prepilórico o un acceso gástrico, y que estas fórmulas son las que son mucho más parecidas a una nutrición normal, ¿no? Entonces, si ustedes ven, ya más o menos vimos el Enterex. Si ustedes ven, pues más o menos la distribución de nutrimentos es muy parecida a la dieta de un paciente sano, ¿no? Entonces, pues simplemente es transformar su dieta a fórmula y que sea ahora sí que más fácil de consumir, ¿no? Estas fórmulas se pueden tomar tanto vía oral como vía enteral. Y entonces, bueno, ¿cuál es la característica de las fórmulas poliméricas? Que los nutrimentos que contiene están de forma intacta, ¿okay? La densidad energética, que habíamos dicho que es la cantidad de energía que tenemos por mililitro o por gramo, dependiendo si es polvo o si es líquido, va a ser de 1 a 2 calorías por mililitro. Los hidratos de carbono son el principal sustrato energético. Y habíamos platicado un poco de la osmolaridad, no nos detuvimos mucho en eso, pero habíamos dicho que la osmolaridad va a ser mucho menor en moléculas más completas, ¿no? Entonces, como esta fórmula son moléculas completas, pues la osmolaridad es baja, ¿no? Entonces está combinado tanto con moléculas, digamos, completas, y también nos va a aportar algo de agua, que ya también lo vimos. Son libres de gluten y de lactosa para evitar provocar algunos síntomas gastrointestinales en los pacientes o disminuir el riesgo de intolerancia. Hablábamos también que puede haber fórmulas adicionadas con fibra. Lo importante, o para estas fórmulas nos van a servir para que ese paciente mantenga, digamos, una motilidad intestinal, pues, dentro de lo que cabe normal. Ajá. Es complicado, ¿no? Porque, o sea, realmente el paciente, pues, si está encamado, si está en cuidados intensivos, pues, ahora sí que va a carecer tanto de movimiento, va a carecer de muchas cosas, ¿no? Pero de alguna manera la fibra por sí sola nos va a permitir tener cierto grado de motilidad. Entonces, para eso se añade
Normalmente o actualmente las fórmulas están añadidas con fructooligosacáridos que tienen bastante buen sustento científico para su utilización y su asociación con la salud gastrointestinal. Había otras opciones, por ejemplo, como fibras de soya y goma guar, pero la fibra de soya habíamos platicado ya que es una fibra insoluble y entonces pues esto puede causar un poco más de problemas. Habíamos hablado también de las fórmulas hidrolizadas, que les había platicado que estas fórmulas pues solo son para pacientes con un acceso postpilórico. Entonces, los nutrimentos van a estar de forma hidrolizada, es decir, que van a estar, digamos, ¿cómo se llama? Reducidos a moléculas un poco más simples. Pueden ser totalmente hidrolizadas, es decir, fórmulas elementales con monosacáridos y sacáridos, o podemos tener fórmulas parcialmente hidrolizadas que son, digamos que son moléculas parcialmente hidrolizadas o de mediano tamaño. Y entonces esto va a depender de hacia dónde va, ¿no? Pensemos en el duodeno. En el duodeno todavía nos vamos a encontrar algunas enzimas que nos ayudan todavía a romper las moléculas y a hacerlas en su forma más simple, ¿no? Entonces, si vamos al duodeno, tal vez pudiéramos utilizar una fórmula parcialmente hidrolizada. Pero si vamos al yeyuno, donde ya no tenemos ninguna opción o ningún mecanismo para estar rompiendo moléculas, pues entonces tendremos que usar una fórmula totalmente hidrolizada. En estos tipos de fórmulas, los hidratos de carbono vienen de fuentes como el almidón de maíz hidrolizado, la maltodextrina o fructosa. Los lípidos se encuentran de forma de ésteres de ácidos grasos o triglicéridos de cadena media, y las proteínas pueden ser péptidos, que sabemos que son como moléculas un poquito medianas, o totalmente se brindan a través de aminoácidos. Muy bien. Hablábamos también que tenemos diferentes tipos de fórmula de acuerdo con el padecimiento del paciente. Hablábamos de fórmulas para personas que viven con diabetes, que son reducidas en hidratos de carbono y tienen un aporte más elevado de lípidos, y también tienen fibra añadida pues para mantener la respuesta glucémica equilibrada. Vamos a tener también fórmulas para pacientes con enfermedades del riñón, y vamos a tener para diferentes etapas, ¿no? Prediálisis, pacientes en diálisis, y también incluso hay fórmulas actualmente para pacientes durante la sesión de diálisis, ¿no? Que hay una pérdida de proteínas importante durante las sesiones de diálisis. Entonces, en este caso son fórmulas hiperproteicas y van a estar restringidas en líquidos por si el paciente, digamos que tiene alguna restricción también, ¿no? Muy bien, vamos a ver también fórmulas para enfermedades pulmonares, que en este caso son las fórmulas que tienen una mayor restricción de hidratos de carbono y son muy altas en lípidos. Más del 50% del valor calórico total de la fórmula va a ser proveniente de los lípidos. Vamos a tener fórmulas inmunomoduladoras, que estas normalmente se utilizan, por ejemplo, para pacientes post cirugía o pacientes, por ejemplo, con alguna úlcera de presión, los podemos utilizar. Normalmente lo que contienen es glutamina, arginina, ácidos grasos omega 3, algunos nucleótidos y antioxidantes, ¿no? Esto es como una mezcla que se ha asociado con una mejor recuperación o una mejor cicatrización. La que tenemos en México, la que más o menos es la que más se utiliza, se llama Glutapac. Es un polvo, pero sí se utiliza en México y pues sí tiene buenos resultados. Tenemos también las fórmulas para pacientes con alguna hepatopatía. Son fórmulas bajas en proteínas, pero tienen, ¿cómo se llama? Un aporte considerable. Bueno, vamos a ver diferentes tipos de fórmula. Vamos a tener algunas que tienen un aporte de aminoácidos de cadena ramificada normal, y hay otros que tienen un poquito más de contenido de aminoácidos de cadena ramificada. Y entonces esto es, por ejemplo, para pacientes que están, digamos, con una encefalopatía aguda, nos vamos con una fórmula baja en aminoácidos de cadena ramificada. Y cuando son pacientes con, digamos, una cirrosis un poquito más compensada, podemos utilizar un poco más de este tipo de aminoácidos.
También hablábamos ya de los módulos nutrimentales, que son nutrimentos aislados, eso ya lo platicamos también. Tenemos los hidratos de carbono, que habíamos hablado del Enterex Carbs, que es maltodextrina. Esa día creo que les dije dextrosa, pero es maltodextrina. Lípidos, que son triglicéridos de cadena media, que hemos hablado que es el supracal. Y las proteínas, como el caseinato de calcio, que es el CASEC. Entonces, estos son los módulos que tenemos. La nutrición enteral tiene que iniciarse, esto ya lo habíamos platicado, ¿no? Va a depender del tipo, de la forma en la que fue colocada la nutrición, pero si es por sonda, a partir de las 4 horas después de la colocación de la sonda, ya podemos alimentar al paciente, ¿no? Recordemos que siempre tenemos que buscar una nutrición enteral temprana. Habíamos hablado también de los métodos de infusión. Platicamos del método por bolos. El método por bolos, habíamos platicado que digamos que es el más factible en un contexto ambulatorio, porque podemos utilizar o jeringa o goteo por gravedad, y entonces en este caso pues es mucho más fácil que el familiar o el cuidador esté al tanto de la nutrición del paciente, ¿no? Entonces, este tipo de infusión se puede llevar cada 4 a 6 horas y son hasta 20 minutos de infusión, ¿no? Entonces, si nos fijamos, lo que se hace es, con la fórmula, en este caso es una fórmula, yo creo que es una fórmula polimérica normal, sí, nada más que la pusieron en una taza medidora, y entonces lo que se hace es servirla en una jeringa, y entonces irla pasando, ¿no? La jeringa se sube lo más que se pueda, y entonces esperamos a que pase la nutrición, pero ya vimos que la infusión, en este caso, tiene que ser muy rápida, ¿no? Ya lo calculamos la clase pasada, entonces son volúmenes de infusión muy grandes en pocos minutos. Entonces, yo lo que les decía ese día es tratar de que si se va, este tipo de nutrición se requiere en un contexto ambulatorio, pudiéramos optar por más de 6 bolos, ¿no? O sea, tal vez unas 7 tomas al día. Este tipo de nutrición solo se puede utilizar de manera prepilórica, es decir, un acceso gástrico. Más un acceso pospilórico no es recomendado y no es posible. Habíamos platicado también de la infusión intermitente, que es la más fisiológica, en teoría, ¿no? Porque uno, pues digamos que es cada 4 a 6 horas igual, el tiempo de toma es de 30 es de 40 a 60 minutos más o menos. Va a cambiar un poquito respecto a la bibliografía, ¿no? Esta también se utiliza de manera prepilórica y pues digamos, Naomi, sí, adelante. Y doctora, una duda. Estaba yo pensando como, por ejemplo, en este caso, como nos dijo que las dietas poliméricas se podían como que ocupar también en vía oral. ¿En qué caso nosotros podemos decidir que el paciente necesita la dieta polimérica, pero no necesita que sea integral? Muy buena pregunta. Bueno, en este caso sería, por ejemplo, pacientes que no alcanzan sus requerimientos en comida, ¿no? Normalmente las fórmulas poliméricas lo que hacen es que es mucho más fácil de consumir, y entonces digamos que podemos alcanzar el valor calórico tal vez de una colación en una fórmula como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, justo ayer tengo un paciente que lo acaban de operar, tuvo cáncer de próstata. Entonces ahorita tiene bastantes náuseas. El paciente ya lleva 5 semanas de que lo operaron, pero el paciente tiene náuseas. Ya se observó que este paciente tiene una infección de vías urinarias bastante fuerte, ya se le dio tratamiento, pero el paciente, digamos que era un paciente de muy buen comer porque lo vi preoperatorio, y ahora está como que le da aversión varias cosas, ¿no? Entonces, en este caso, en vía oral, por ejemplo, se trata de dar alimentos pues que no tengan mucho olor, que no tengan, por ejemplo, mucho sabor, que no estén condimentados, pero aún así el volumen de los alimentos, pues se llenan pronto y el paciente como que tiende a rechazar o no se acaba su comida, ¿no? Entonces, en este caso,
Lo que les dije a las familiares es que nos íbamos a apoyar de una fórmula polimérica que nos iba a dar, por ejemplo, un buen aporte de proteína, que en este caso el paciente es lo que más rechaza, la proteína. Y, y entonces, digamos que su requerimiento lo vamos a alcanzar una parte con comida y la otra parte, unos 2 botes le tocan a ese paciente, lo vamos a complementar con fórmula polimérica, con base en lo que sí come, ¿no? Siempre tratar de mantener lo más que se pueda la dieta como tal en estos pacientes, pero si en algún momento rechazan la comida o sabes que no están comiendo lo que se debe por la cuestión de que no, o sea, no les apetece, no les llama la atención, les da náusea, nos podemos apoyar de la fórmula polimérica. En este caso, las fórmulas poliméricas se consumen o se prescriben de la siguiente manera. No se toman de un solo golpe, ¿no? ¿Por qué? Porque esto podría causar llenura o el paciente puede tener disconfort. Entonces, lo que se hace con las fórmulas poliméricas es que se mantiene en el refri durante 24 horas y el paciente lo que va a estar es estando tomando pequeños tragos durante el día. Entonces, así vamos a evitar síntomas gastrointestinales y el paciente, aparte de su comida, va a estar consumiendo calorías en cada trago y entonces de esta manera podemos lograr que ese paciente tenga su 100% de valor de requerimiento calórico del día. Ajá. No sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, de nada. Ok. Entonces, fórmula continua, infusión continua, habíamos platicado también que es una toma de 24 horas. Todo el rato durante esas 24 horas el paciente le está cayendo gotita, 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 ¿no? Y también tenemos, tenemos que calcular el volumen de infusión de acuerdo con el tipo de infusión que estamos eligiendo. Y recordemos que siempre se hace la prescripción con base en las tomas en 24 horas, ¿no? Eso ya lo aprendimos la clase pasada. ¿Qué no vimos? Ok. Vimos cómo calcular el goteo, eso ya lo vimos, pero no vimos, por ejemplo, cuando vamos a hacer, ¿cómo se llama? Una prescripción de una infusión continua, ya no vimos cómo se hacía, pero pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, recordemos que los pacientes les prescribimos 1 mililitro por caloría, digamos que ese paciente tiene 1500 calorías, entonces son 1500 mililitros lo que le toca, y entonces lo que tengo que hacer para saber cuánto le toca de infusión por hora, mililitros por hora, pues nada más tengo que hacer la división entre 24 horas, y entonces, vamos a ver, 1500 entre 24, 62.5. Por ejemplo, a este paciente le tocarían 62.5 mililitros infundidos cada hora, ¿no? 62.5 mililitros por hora. Y entonces nada más lo que se hace en este caso, como la infusión continua requiere bomba, pues simplemente se programa la bomba. Y entonces ya, la bomba hace lo suyo y pues nada más hay que estar checando que la bomba no se mueva, que la bomba no esté pitando, que es algo muy, muy típico. Entonces, para calcular la infusión continua, nada más se tiene que hacer eso. Es bastante fácil. Habíamos platicado que estos tipos de infusión, tanto la continua como la cíclica, son para accesos ¿qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Era postpilóricos? Excelente, para accesos postpilóricos. ¿Ah? Si nosotros le queremos pasar un bolo en 20 minutos a ese paciente, si está en el yeyuno la sonda, olvídense, ¿no? Entonces, es para accesos postpilóricos. Entonces, en este caso, este tipo de accesos requieren sí o sí seguimiento hospitalario, ¿no? Es muy complicado. Si en los hospitales luego no hay bombas de infusión, pues menos en casa. Entonces, a menos de que haya bastante recurso en la casa del paciente, pues normalmente se llevan a cabo de manera hospitalaria. Ok, muy bien. Entonces, en pacientes con alto riesgo de desnutrición, en teoría, bueno, esta es una recomendación, una de las recomendaciones que existen, pero
recordemos que todo depende del contexto del paciente. ¿Ah? Nos dicen que tenemos que alcanzar el 100% de sus requerimientos en las primeras 24 o 28 horas. Aquí son 48 horas, perdón. Sin embargo, esto en algunos casos va a ser complicado. Pensemos en un paciente que lleva varios días en ayuno y entonces yo lo quiero alimentar y como que traigo esta prisa de que a las 48 horas ya tiene que ser el paciente ya con su 100%. Es bastante complicado, ¿no? Entonces, si ese paciente no lo puedo alimentar en las primeras 48 horas con su 100%, me voy lento, ¿no? El chiste es no pasar más de 5 días. Eso es lo importante. En pacientes con bajo riesgo nutricional, podemos alcanzar el 80% de sus requerimientos en las primeras 72 horas. Entonces, aquí nos podemos ir un poquito más lento porque el paciente no tiene riesgo nutricional. ¿Quiénes están en riesgo nutricional? Bueno, esto lo podemos definir a través de diferentes instrumentos. Tenemos el Nutric Score, que el Nutric Score puede ser aplicado, más bien nos sirve para pacientes que están en estado crítico. Y entonces este paciente se basa en, esta encuesta se basa en 6 variables y con base en estas variables sacamos un puntaje y con base en este puntaje podemos determinar si ese paciente tiene un alto riesgo de nutricional, ¿no? Entonces, esta escala considera la edad, considera la escala Apache, considera SOFA, considera el número de comorbilidades, cuántos días lleva en UCI, en cuidados intensivos, y la interleucina 6. En muchos casos o en muchas veces no vamos a tener acceso a una determinación de interleucina 6. Entonces, en este caso, tenemos la opción tanto para calificar si tenemos disponible la interleucina 6 o si no la tenemos, ¿no? Aparte de la interleucina 6, pues es bastante variable, ¿no? Entonces, realmente va a ser un marcador de inflamación. Pues todos los pacientes en estado crítico van a tener la inflamación elevada, pero bueno. Ok. Vamos a hablar ahora de otra herramienta que tenemos, que es el NRS 2002. Esta herramienta nos sirve para pacientes en el contexto hospitalario. Igual evalúa el riesgo de desnutrición, tanto la clasifica por leve, moderada y grave. Y entonces solo evalúa el índice de masa corporal del paciente, cuánto peso ha perdido en los últimos 3 meses, si el paciente ha disminuido su ingesta en la última semana y si el paciente está gravemente enfermo, ¿no? Entonces, con base en estas 4 preguntas, podemos decidir si este paciente tiene o no riesgo nutricional. Entonces, pues está, la verdad, bastante fácil. La ventaja de este tipo de instrumentos es que lo pueden aplicar tanto las personas dedicadas a la nutrición como los que no están dedicados a eso. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quisieran identificar el riesgo nutricional entre sus pacientes hospitalizados, pudieran aplicar este cuestionario. Muy bien, también tenemos los criterios GLIM. Ya no los puse aquí, pero los criterios GLIM también son bastante útiles. Tienen digamos, unos criterios que nos dicen la parte fenotípica y la parte ¿cómo se llama? Etiológica de la desnutrición. Entonces contempla tanto la pérdida de peso, el índice de masa corporal, la ingesta alimentaria y también el tipo de patología de base, ¿no? Entonces también es muy práctico y también puede ser aplicado en pacientes hospitalizados. Es mucho más fácil todavía que estar haciendo un cuestionario. Muy bien, habíamos platicado ya también de las fórmulas artesanales. Habíamos platicado que pues en algunos contextos todavía se utiliza. Yo creo, bueno, más bien tengo la certeza que tal vez ya en el primer mundo ya no la utilicen, pero aquí en México sí que se utiliza todavía. Entonces, pensemos que el costo de las fórmulas es pues bastante alto. Entonces, pacientes que requieren alimentación por fórmula o vía enteral, el estar compre botes de fórmula, pues realmente puede ser un gasto muy elevado, ¿no? Entonces, tal vez pacientes en cierto poder adquisitivo lo puedan realizar, pero va a haber pacientes que no. Entonces, en este caso, nos apoyamos de las fórmulas artesanales tanto para dentro del hospital como en el contexto ambulatorio, ¿no?
Entonces, ¿qué se necesita para una fórmula artesanal? Tener una licuadora o un procesador de alimentos y un refrigerador, eso sí es importante, y agua potable, ¿no? Esas son las 4 cosas que necesitamos. El procesador de alimentos puede ser opcional, pero una licuadora sí que se necesita. Muy bien, entonces se utiliza solo en pacientes estables, no los podemos utilizar en pacientes críticos. Tenemos que evaluar si ese paciente tiene alguna alergia alimentaria o alguna alteración metabólica como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica. ¿Para qué? Para ajustar diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes recuerdan los tipos de alimentos que se utilizan para las fórmulas artesanales, pues muchos de ellos son de que jugo de caja, pan blanco. Entonces, pues son alimentos que de alguna manera nos pueden elevar la glucemia. Entonces, hay que tener en consideración todas estas alteraciones para no hacerle un mal a ese paciente, ¿no? También hay que evaluar si ese paciente requiere un aporte de fibra en específico. Recordemos que el peligro de la fibra en la fórmula artesanal es que pues pudiéramos causar que esa sonda se tape, ¿no? Entonces, también es complicado quererle pasar mucha fibra por la sonda. Ok, en los pacientes pediátricos de menor a 6 meses, pues no se puede utilizar este tipo de alimentación. Realmente lo que se utiliza es o la leche materna o las fórmulas pediátricas. ¿Qué más? Ok. El estado, hay que considerar retrasar el inicio de este tipo de fórmulas en pacientes con desnutrición. ¿Por qué creen que sea esto? ¿Por qué creen que una fórmula artesanal no se puede utilizar así como liberalmente en un paciente con desnutrición? ¿Naomi? ¿Podría ser por el síndrome de la alimentación? Por el síndrome de realimentación, muy bien. Algo también un aspecto bastante importante también es el riesgo de infecciones. Recordemos que las fórmulas artesanales lo que tienen es que el manejo, pues, es, digamos, ¿cómo se llama? Un poquito más riesgoso, ¿no? Puede ser un poquito menos inocuo, si, por ejemplo, si no lavan bien el alimento, si el que lo preparó no se lavó bien las manos, si no se almacenó bien. Entonces, durante toda la preparación, vamos a ver como los pasos para la preparación, puede haber alguna ventana en la que puede haber un riesgo de crecimiento de microorganismos. Entonces, en este caso, podríamos, o sea, si yo alimento al paciente con la fórmula artesanal y resulta que está desnutrido y entonces yo le doy la fórmula y entonces ese paciente se enferma, pues voy a provocar más desnutrición, ¿no? Entonces, lo que se hace normalmente es estabilizar o recuperar un poco el estado nutricional de ese paciente antes de que podamos pasarle una fórmula artesanal. Solo se puede utilizar en pacientes con gastrostomías y sondas mayores a 14 French, porque habíamos dicho que también se puede tapar la sonda. Se tiene que hacer a través de bolos o intermitente. En pacientes con gastroparesia no se recomienda. Entonces, necesitamos ya todo lo que les dije, refrigerador, congelador, etcétera, etcétera, etcétera. Y también si, por ejemplo, el paciente se va a llevar este tipo de nutrición a su casa, pues necesitamos capacitar bien a los familiares justo para evitar este riesgo de infección. Entonces hablábamos que normalmente se utilizan diferentes tipos de alimentos bajos en residuos, esto quiere decir que son bajos en fibra. Y, por ejemplo, en este paciente es una dieta de 2.000 calorías y entonces le están dando 6 porciones de cereal donde le están poniendo arroz blanco, quinoa cocida, avena, papa, pan de caja o el que quieran, ¿no? O sea, en este caso nos está dando más bien, ejemplos de cómo podríamos cubrir estas porciones de alimentos para alcanzar las 2.000 calorías, ¿no? Entonces, digamos que agarramos 6 porciones de arroz blanco y de papa, ¿no? Y de pan de caja. Entonces, de frutas, 2 tazas, puedo agarrar la que yo quiera siempre y cuando no tenga semillas, ni tenga tampoco cáscaras. Entonces, digamos que agarro puré de manzana y pera, ¿no? Vegetales tienen que ser frescos o cocidos, no, en este caso son cocidos nada más. O sea, los vegetales frescos, el problema es que pudiéramos causar intolerancias. Entonces, normalmente nos vamos con alimentos cocidos, también para
asegurar un poco mejor la inocuidad. Y entonces tendríamos que escoger alimentos, verduras poco fibrosas. Entonces me diría, por ejemplo, zanahoria y chayote, ¿no? Proteínas, puede ser cualquier proteína cocida, tiene que ser forzosamente cocida. Y también podemos utilizar el caseinato de calcio o la proteína de suero de leche, que pues en algunos casos pudiera causar intolerancias, entonces pues no lo utilizamos tanto. Entonces digamos que cubrimos con pollo y luego 3 tazas de yogur, ajá, y luego le pongo 5 cucharadas de aceite de oliva, ¿no? Entonces ya, digamos, si ya tengo mi fórmula. Y entonces lo que habíamos platicado ya es que estas fórmulas, ya una vez que eliges los alimentos, pues coces todo por separado y luego lo licúas, y entonces lo que se hace es dividir ¿cómo se llama? Esa fórmula en las tomas que le vayas a dar al paciente. Entonces se almacena y ya de ahí se utiliza nada más el botecito respectivo a la toma de esa hora, y se calienta baño María para pasarla a temperatura ambiente. Entonces eso es lo que se realiza normalmente para poder alimentar a través de fórmula artesanal. Y bueno, ¿cómo sé que la fórmula está funcionando, o la alimentación enteral está funcionando o no está funcionando? Tengo que monitorear al paciente, ¿no? Entonces, normalmente vamos a tener algunas variables que se monitorean de manera diaria y otras de manera semanal. Por ejemplo, el peso corporal lo podemos monitorear de manera semanal, signos vitales tiene que ser sí o sí diario, el estado de hidratación tiene que ser sí o sí diario, los electrolitos séricos, la urea y la creatinina también diario, en especial en pacientes, por ejemplo, con alguna alteración renal. También lípidos séricos, esto va a ser de manera semanal, hay que también estar al tanto de los lípidos séricos. Las mediciones antropométricas se pueden hacer de manera semanal. También tenemos que ver las evacuaciones de manera diaria, los síntomas gastrointestinales, que son, digamos, algo decisivo para saber si sí o no continúo con la fórmula, o tal vez le bajo el volumen, o tal vez cambio los alimentos que estoy utilizando si es una fórmula artesanal, etcétera, etcétera, ¿no? Y la diuresis también. Vamos a tener diferentes tipos de fórmulas para calcular el gasto energético de los pacientes. Habíamos platicado ya hace algunas clases que tenemos diferentes fórmulas de acuerdo al contexto, ¿no? Entonces, no les había platicado que también tenemos fórmulas para pacientes críticos. En este caso, las fórmulas para pacientes críticos consideran variables importantes, como si hay presencia de quemaduras o si hay presencia de trauma, o también tenemos otra fórmula que contempla, por ejemplo, la temperatura y si el paciente está con ventilación o no. Entonces, estas fórmulas pues son para contextos muy específicos, no las tienen que saber, no se las tienen que aprender, solo tienen que saber que existen. ¿Okay? Muy bien, tenemos las fórmulas rápidas, que esas sí las pueden aplicar. En este caso, por ejemplo, tenemos para pacientes críticos con obesidad, se nos recomienda que calculemos o le demos a esos pacientes de 11 a 14 calorías por kilogramo de peso. Ajá. Si el paciente tiene de 30 a 50 de IMC. Si tiene más de 50 de IMC, de 22 a 25 calorías. La ESPEN nos dice que de 20 a 25 calorías en la fase aguda de los pacientes, o 25 a 30 calorías en fases anabólicas. Y 25 a 30 calorías de manera general, nos dice la ASPEN. Aquí hay que tener cuidado, acaba de salir un artículo esta semana donde nos hablaba de que si nosotros nos vamos con esta recomendación de hasta 30 calorías por kilo de peso en pacientes críticos, podemos causar daño hepático. Entonces que tenemos que estimar las calorías con mucho cautela, y no estar como, o sea, utilizar fórmulas más exactas, era lo que nos recomendaban, o incluso hacer una calorimetría indirecta. Muy bien, entonces el requerimiento de proteína, ya vimos qué es lo que nos va a definir cómo dividimos los otros dos nutrimentos. Les platicaba, estas tablas ya están un poquito antiguas, entonces actualmente no nos podemos ir a más de 2 gramos por kilogramo de peso de proteína en pacientes, por ejemplo, en pacientes críticos o con quemaduras, no más de 2 gramos por kilogramo de peso, ¿ah? Porque también la parte de
dar de más proteína pues puede ser contraproducente para los pacientes. Entonces, ya que calculamos las proteínas, después calculamos los hidratos de carbono y después los lípidos. Eso ya lo vimos la clase pasada. Los líquidos ya vemos también que es de 1 a 1.5 mililitros por caloría o 30 a 40 mililitros por kilogramo de peso. Normalmente utilizamos 1 mililitro por caloría en la fórmula integral. Entonces, lo que yo les explicaba, bueno, aquí vamos a ver diferentes tipos de fórmulas. Estas fórmulas están disponibles en Estados Unidos, pero nada más para que se vea un poquito las diferencias en el contenido nutricional, de nutrimentos, de calorías y de fibra, ¿no? Por tipos de fórmula. Muy bien, entonces tienen que utilizar, elegir la fórmula que ustedes piensan que sea la más pertinente para el paciente y ver cuántos botes le tocan al día. Recordemos que si no alcanzamos el requerimiento por medio de las fórmulas en bote, podemos utilizar los módulos. Habíamos hablado que tenemos CASEC, que nos aporta 8.8 gramos de proteína. Tenemos el Supracal, que nos da 5 gramos de lípidos por cada porción. Y el Enterex Carbs, que nos da 9.5 gramos de hidratos de carbono por cada porción. Entonces, eso ya vimos cómo los tenemos que usar. Y entonces, bueno, al final lo que tenemos que hacer es la indicación, que ya vimos también cómo se utiliza, cómo se aplica, perdón. Tenemos que decir el número de calorías, cuántos mililitros se le van a dar en total, el número de fórmulas que le vamos a estar dando al paciente, con cuántos módulos, y el método de infusión, la velocidad y el goteo por minuto. Sí aplica. Entonces, lo que ustedes van a hacer es van a hacer este caso clínico, van a resolverlo. En este caso, léanlo, vean si realmente la indicación que se está dando aquí es la más correcta o qué harían ustedes, ¿no? O sea, cómo abordarían a este paciente, y van a calcular lo que ya hemos calculado, el gasto energético o el requerimiento energético total de esa paciente, el tipo de fórmula que le darían, qué tipo de infusión elegirían y la velocidad de infusión. Es lo que ustedes van a hacer. Entonces, el examen va a ser más o menos igual. Tal vez, bueno, más bien lo que voy a hacer es incluir las fórmulas para que no tengan problemas con eso. Y ya simplemente se dediquen a resolver su caso clínico, ¿sale? Entonces, tómenle captura a este caso clínico y les va a servir para repaso para el examen. No sé si tengan dudas o preguntas. ¿No? Doctora, una duda. Sí. Cuando nosotros calculemos en los casos, digamos, que nos pone en el examen, tenemos nosotros que determinar si se necesita ocupar como la fórmula para paciente crítico o la fórmula normal, digamos. No se preocupen, en ese caso yo se las pongo les pongo la fórmula que van a utilizar, para que no haya como esa confusión. Hay muchas fórmulas, o sea, ustedes no tienen que saber qué fórmula usar, simplemente saber que existe. Entonces yo les pongo la fórmula que pueden usar. Ok, muchas gracias. Sí, no se preocupen. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, bueno, entonces nos vemos la próxima semana para examen.